Muy buenas tardes. He creado este espacio para compartir con ustedes el tema de Estado Social de Derecho y Bienestar Social, que corresponde al portafolio número 4 del curso Fundamentos de Bienestar Social. Es un gusto para mí saludarlos. Quien les habla, Jesús Ángel Puchain, estudiante del programa de Trabajo Social del primer semestre del CAL del municipio de Uribia. A continuación vamos a hablar sobre las cifras y conceptos relacionados con la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, índice Gini y posteriormente haciendo referencia al Estado Social de Derecho, congruencias y finalizando con el tema de políticas sociales que corresponde a nuestro país. La historia de Colombia ha estado enmarcada por diferentes sucesos de violencia, corrupción e inequidad, el cual genera diferentes impactos a nivel político, social y económico. Durante la mitad de la década de los 50, Colombia se encontraba atravesando por una violencia bipartidista, la que consiste en la violencia entre los partidos políticos liberales y conservadores. Esto fue solo el inicio de una guerra sin fin para Colombia, que hasta el sol de hoy solo ha generado violaciones a los derechos humanos, desapariciones y desplazamientos de poblaciones o comunidades indígenas en las diferentes regiones del país. Me refiero a lo que conocemos como el conflicto interno de Colombia. Por otra parte, en la década de los 80 la violencia se agudizó en el país debido al narcotráfico. Esta coyuntura generó más desestabilidad económica y social. Esta década, todos los esfuerzos del gobierno se concentraron en acabar con el narcotráfico, dejando de lado la inversión social y descuidando a las personas más vulnerables. De acuerdo con lo anterior, vemos que nuestro país históricamente ha estado sumergido en una situación sociopolítica muy compleja, que de una u otra forma son elementos que incidieron para que hoy estemos hablando de la situación de la pobreza en Colombia, que prácticamente es casi que es imposible de resolver, al tener en cuenta que el enfoque del pasado o del Estado está centrado en acabar con los grupos ilegales y el narcotráfico y dejando de priorizar los intereses comunitarios, colectivos y sociales. Para entender las consecuencias de esta coyuntura es necesario que abordemos tres situaciones. Primero, la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estado Civil, para el año 2021 se ubicó en el 39,3%, el índice de pobreza monetaria extrema se ubica en el 12,2%, lo que implica para que este año un incremento de índice teniendo en cuenta las situaciones a nivel nacional e internacional, como por ejemplo la desvalorización de la moneda frente al dólar y la guerra en Ucrania. Desde ya se incrementa el valor de la familiar y lo cual va a afectar con muchos hogares colombianos. Segundo, la situación de la pobreza multidimensional en nuestro país, que de acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadística para el año 2021. De acuerdo con lo anterior, vemos que nuestro país históricamente ha estado sumergido en una situación sociopolítica muy compleja, que de alguna forma u otra son elementos que incidieron para que hoy estemos hablando de la situación de la pobreza en Colombia, que prácticamente es casi que imposible de resolverlos, al tener en cuenta que el enfoque del Estado está centrado en acabar con los grupos ilegales y el narcotráfico, y deja de priorizar los intereses comunitarios, colectivos y sociales. Para entender las consecuencias de esta coyuntura es necesario que abordemos tres situaciones. Primero, la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el año 2021 se ubicó en el 39,3% y el índice de pobreza monetaria extrema se ubica en el 12,2%, lo que implica que para este año puede que haya un incremento de este índice, teniendo en cuenta las situaciones a nivel nacional e internacional,
como ejemplo la desvalorización del peso frente al dólar, la guerra en Ucrania. Desde ya se ve incrementos del valor de la canasta familiar, lo cual va a impactar en muchos hogares colombianos. Segundo, la situación de la pobreza multidimensional en nuestro país, que de acuerdo con el Departamento Administrativo DANE, para el año 2021 se ubicó en el 16,0%, lo que quiere decir que ha venido bajando, lo que nos está revelando esta entidad. Sin embargo, en otras regiones del país es posible que haya un alto índice de trabajo informal, trabajo infantil y el desempleo, como es el caso de La Guajira, donde hemos podido observar de cerca el difícil acceso a un empleo formal debido a que se vuelve un tema político. Tercero, abordar el índice Gini, que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 2021 se ubicó en el 0,23%, lo que nos hace entender entonces que hoy Colombia bate récord en desigualdad social. Voy a exagerar un poco, y es que la desigualdad en nuestro país empieza muy temprano en la vida de una persona, y a medida que esta persona en otra fase de su vida puede que herede las mismas condiciones que tiene su familia, es decir, que a una persona de bajos recursos le es difícil muchas veces dar una educación básica y superior a sus hijos, y esto dificulta a esa persona en un futuro que pueda mejorar esas condiciones de vida que ha tenido con su familia, mientras que una persona con recursos estables puede dar las mejores condiciones en educación, vivienda, salud a sus hijos. Pero ¿qué hacemos para mejorar esto? Pues pienso que implementar acciones para que las personas de bajos recursos accedan a la educación superior, hacer capacitaciones de concientización a las familias más vulnerables, entre muchas cosas que se puede hacer para ir bajando los índices de desigualdad en nuestro país. Teniendo en cuenta las diferentes situaciones complejas que hemos abordado y que refleja la realidad de nuestro país, que bien sabemos es un Estado social de derecho, pero ¿qué es un Estado social de derecho? Según el artículo 1 del decreto de la Constitución de 1991, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas y participativa y pluralista, fundada en el respeto de la igualdad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de intereses en general. En concordancia de lo que nos manifiesta este artículo, nuestra Constitución anuncia que el Estado deberá garantizar a los ciudadanos la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, garantías que guarden la relación directa con los fines esenciales del Estado consagrado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, indicando que el Estado debe servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, razón por la cual todas las autoridades de nuestro país tienen por objeto proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades. Sin embargo, en congruencia que se puede observar o que puedo observar como ciudadano, debo decir que no tiene lógica entre lo que está escrito y la realidad del país, que es tan anhelado Estado social de derecho. Poco o nada se evidencia en nuestro país. Hay vicios o visos de intentos, claro que sí, pero esos intentos no se han materializado y no se ha
y no precisamente por causa imputable a sus ciudadanos, sino a sus representantes, y ante una ausencia absoluta de solidaridad social y prevalencia de interés general. Hablando de Colombia como un Estado social de derecho, vamos a hacer un acercamiento a las políticas sociales y sus enfoques. De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, en su artículo 41, se entiende por gastos públicos social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda, y las tendencias al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como inversión. Lo que entiende entonces que está enfocado a la educación, a la salud, saneamientos básicos, agua potable, vivienda y bienestar social. Ahora, juzguen ustedes si esto que dice el Estado hace parte de sus gastos públicos. ¿Será que los colombianos gozamos de todo lo que corresponde a las políticas públicas y sociales de nuestro país? Pues de mi parte, yo lo pongo en duda, teniendo en cuenta que en este momento Colombia, en las diferentes regiones del país, podemos observar muchas necesidades que corresponden a lo que acabamos de leer o acabamos de mencionar en este artículo que está escrito en este decreto 111, a lo que corresponde al Estado en sus políticas sociales. Para concluir, puedo decir entonces que en nuestro país hay mucho que hacer desde el punto de vista social. Esto implica replantear críticamente nuestra percepción hacia nuestra realidad como ciudadanos y como trabajadores sociales en formación, aplicar nuestro conocimiento previo para posicionarnos estratégicamente de cara a esta realidad, aportar, comprender y ayudar y transformar a las condiciones sociales para que de esta manera podamos construir una sociedad más incluyente, intercultural, capaz de reconocer las diferencias, garante de respeto por los derechos, la justicia y la paz en nuestro país, Colombia.